Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces. Y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes que en un día como cualquier otro se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Vale, miren, necesito sacar esto de mi sistema. No sé si a alguien más le ha pasado algo así, pero desde hace unas semanas no puedo dormir bien. Sigo reviviendo la misma noche una y otra vez, y cada vez me da más escalofríos. Soy Carlos, conductor de Milon plataforma. Llevo en esto como 4 años ya, y he visto de todo, créanme. Pero esto fue diferente. Tan normal al principio, tan jodidamente turbio al final. Fue hace unas 3 semanas, un martes por la noche. Ya era tarde, pasadas las 11. Estaba a punto de desconectarme. El turno había sido flojo. De repente, me llega una solicitud. Curioso, porque era de una zona un poco solitaria, cerca de un polígono de oficinas que a esas horas siempre está muerto. Acepté sin pensarlo mucho. Total, una última carrera. Llegué al punto de recogida. Era la entrada de un edificio de apartamentos bastante moderno, de esos con seguridad y todo. Una mujer me esperaba en la acera. No era nada del otro mundo, unos 30 y pocos, vestida con ropa casual pero elegante, como de oficina pero más relajada. Pelo castaño recogido en una coleta, gafas finas. Cuando se subió, el coche se llenó de un olor suave a algo como vainilla o un perfume caro. Ni idea. Buenas noches, le dije. ¿Carlos? Sí, Carlos, ¿qué tal? Respondió con una voz tranquila, casi un susurro. Me dio la dirección. Miré el GPS y me sorprendió. Era el mismo polígono de oficinas del que venía, pero al otro lado. Un trayecto de 10, 15 minutos máximo. Vale, sin problema, le dije. El viaje fue silencioso. Ella iba mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Yo, pues, en lo mío, atento a la carretera, con la radio a volumen bajo. Cosas normales. Llegamos a la dirección. Era un edificio de oficinas, bastante imponente, de cristal y acero con varios pisos. A esas horas la mayoría de las luces estaban apagadas, salvo algunas ventanas dispersas aquí y allá, como si alguien estuviera trabajando hasta tarde. Me detuve frente a la entrada principal, donde había un pequeño aparcamiento para visitas y un letrero que decía algo de innovación y tecnología. Ella no se movió de inmediato. Sacó la cartera, una pequeña de cuero, y luego sacó un billete de 100. Sí, 100. Un billete grande. Me lo tendió. Carlos, mira, dijo. Y ahí fue cuando mi estómago se encogió un poco, aunque no sabía por qué. Necesito que me esperes aquí, 1 hora. Te pago esto, y cuando termine, me llevas de vuelta a la misma dirección donde me recogiste. ¿Puedes hacerlo? Me quedé un poco en shock. ¿100 euros por esperar 1 hora? Era una barbaridad. Normalmente, un viaje de 10 minutos y 1 hora de espera sería como 30, a lo sumo 40 euros. Esto era más del doble. Mi mente de conductor pensó, dinero fácil, pero mi instinto me dijo, esto es raro. Claro, le dije, intentando sonar normal. Sí, por supuesto, 1 hora exacta. Cogí el billete. Era real, claro. Gracias, Carlos. Te lo agradezco mucho. Me llamo Clara, por cierto. Me sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, y se bajó. Cuando se bajó, me quedé mirando. El coche estaba aparcado justo frente a la entrada. Ella se dirigió a la puerta principal, que estaba cerrada, y sacó una tarjeta de acceso. Pasó la tarjeta y la puerta se abrió con un zumbido suave. Se metió dentro del edificio sin mirar atrás, y ahí empezó la hora más larga de mi vida. Me quedé en el coche, con el motor encendido, por si acaso. El silencio era casi ensordecedor, solo el zumbido de mi coche y de vez en cuando,
el sonido de algún grillo lejano. La calle estaba completamente vacía, ni un alma. Me apoyé contra el respaldo, intentando relajarme. Pensé en el dinero, en lo bueno que me venía, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que esto era muy, muy extraño. ¿Quién paga tanto por esperar? ¿Y qué diablos iba a hacer alguien en un edificio de oficinas a medianoche, un martes, durante 1 hora exacta? Empecé a mirar las ventanas del edificio. Era un edificio de, no sé, 8 o 10 pisos. Vi que en el tercer piso se encendió una luz. Era una oficina grande. Pude ver mesas y sillas. Luego la luz se apagó. Al rato, se encendió una luz en el quinto piso, en otra oficina, y luego se apagó. Y así fue durante toda la hora. Vi su silueta pasando de un piso a otro, no siempre en la misma oficina. A veces en el cuarto, luego en el sexto, luego en el segundo. Siempre diferentes ventanas que se iluminaban brevemente, como parpadeos. La veía moverse, como una sombra rápida, de una habitación a otra, y luego la luz se apagaba. Me daba la impresión de que no estaba trabajando en un sitio, sino buscando algo, o haciendo algo muy rápido en cada lugar. El corazón me empezó a latir más rápido. El aire acondicionado del coche me parecía frío. Me sentí cada vez más incómodo, como si estuviera haciendo algo mal, algo ilegal, solo por estar allí. ¿Pero qué? Yo solo era un conductor. Sin embargo, la paranoia se me fue metiendo por los huesos. ¿Y si ella estaba robando? ¿O haciendo algo peor? La calma con la que se movía, la forma en que el billete de 100 euros había silenciado mis preguntas. Me sentí como un idiota. Miraba el reloj de mi móvil cada 2 por 3. Los minutos se arrastraban. Quería que se acabara ya. Quería que esa hora terminara. Me sudaban las manos en el volante. Me agarraba fuerte, como si el coche fuera a salir disparado solo. La respiración se me empezó a cortar. Sentía el cuello rígido de la tensión. No había nadie más, pero me sentía observado, vigilado. No sé si por ella, o por el propio edificio, o por lo que fuera que ella estuviera haciendo allí. Era una sensación opresiva, de que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y sin saber por qué. A los 55 minutos casi me desmayo del alivio. Vi la luz encenderse en la entrada. Era ella. Salió del edificio con la misma calma con la que había entrado. No llevaba nada en las manos. Su expresión era la misma, como si acabara de salir de la tienda. Abrió la puerta de atrás y se metió en el coche. «Gracias, Carlos. Justo a tiempo». Su voz seguía siendo un susurro tranquilo. De nada», logré decir con la voz algo ronca. Arrancamos. La dejé en el mismo lugar donde la había recogido. Le di las buenas noches, ella me las dio a mí y se bajó. Desapareció en la oscuridad de la entrada del edificio de apartamentos. Y eso fue todo. No volví a verla. Esa noche no pegué ojo. Me sentía inquieto, pero no sabía por qué. No había pasado nada, ¿verdad? Solo una mujer en un edificio por la noche. Me había pagado una pasta. Fin de la historia. Intenté convencerme de que era solo eso, pero no podía quitármelo de la cabeza. La forma en que se movía, las luces, el dinero. Hace unos días estaba navegando por internet, en un foro de esos de ciberseguridad. No pregunten por qué, a veces me gusta leer cosas raras. Y me encontré con un hilo, un tema, que se llamaba algo así como Ingeniería Social y Pentesting Físico. ¿Cómo se infiltran realmente las empresas? Empecé a leer. Hablaban de cómo algunos grupos, para probar la seguridad física de una corporación, contratan a gente para que intente entrar en los edificios. Y no solo eso, sino que usan tácticas de ingeniería social. Y ahí, leyendo, me topé con algo que me heló la sangre. Decía, literalmente, que a veces contratan a conductores de plataforma, pagándoles sumas inexplicablemente altas, para que los esperen fuera de los edificios, sin hacer preguntas, como parte de la operación para evitar levantar sospechas si son vistos solos o necesitan una salida rápida. El conductor se convierte en un cómplice involuntario, sin saber que está facilitando una infiltración. Leí esa frase una y otra vez. Se me puso la piel de gallina. Mi corazón empezó a latir como un tambor desbocado, igual que aquella noche en el coche.
El sudor frío me bajó por la espalda. Todo encajaba. La hora exacta, el silencio, el dinero, las luces en las oficinas, la calma de ella. No era una ladrona. Era algo peor. Era una pentesters. Y yo fui el idiota que la llevó, el idiota que la esperó, el idiota que la sacó de allí. Sin darme cuenta, fui parte de una jodida operación de seguridad, o de espionaje, o de lo que sea. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que cojo a un pasajero por la noche, miro 2 veces la dirección, la hora, la cara del cliente. Me siento como si estuviera marcado, como si en cualquier momento alguien fuera a venir a preguntarme por esa noche. Es una sensación horrible, de que mi coche, mi trabajo, se usaron para algo que no entiendo, algo que me supera, y lo peor de todo es que no hay una explicación. No sé qué hizo ella, no sé qué buscaba, no sé si la cogieron o si lo logró. Solo sé que estuve allí, fui parte de ello, y el recuerdo me persigue como una sombra. Cada vez que miro mi pantalla y veo una solicitud por la noche, me pregunto si no será otra Clara esperando una hora, para lo que sea que estuviera haciendo. Y la verdad, no tengo ni idea si estoy a salvo. Simplemente pasó, y no hay respuestas. Historia 2. Hola a todos. Llevo un tiempo leyendo este foro, pero nunca me había animado a escribir. La verdad es que necesito soltar esto. Necesito contarlo a alguien que no me mire como si estuviera loco, porque mi mujer ya no me aguanta, y en el trabajo, ni hablar. Verán, yo soy Miguel, y hasta hace poco, trabajaba de guardia de seguridad nocturno en un edificio de oficinas en el centro. Un edificio de esos modernos, de cristal y acero, de 10 pisos, pero que por la noche se quedaba más solo que la una. Solo yo y el silencio, que a veces es peor que cualquier ruido. Mi turno era el de la medianoche a las 8 de la mañana. Monótono, sí, pero tranquilo. O eso pensaba yo. El edificio estaba casi vacío, con solo un par de empresas ocupando los pisos de abajo, y otras que apenas usaban sus oficinas por la noche. Pero había un piso, el quinto, que estaba completamente desocupado. Llevaba así mucho tiempo, me habían dicho. Polvo, persianas bajadas, lo normal. El problema empezó hace unos 4 meses. Al principio, era algo sutil. Una noche, mientras hacía mi ronda por el circuito cerrado, noté algo raro en las cámaras, térmicas del piso 5. Se iluminaba en azul. Al principio pensé que era un fallo del sensor, o la luz de la luna, qué sé yo. Pero a la noche siguiente, lo mismo. Y a la siguiente. Siempre a la misma hora, sobre las 2:30 de la madrugada. El sistema de climatización del 5.º piso se encendía. Al principio, me irritó. Era una tontería, sí, pero me tocaba los nervios. El edificio estaba programado para que el aire acondicionado o la calefacción se apagara por completo por la noche en las zonas desocupadas para ahorrar energía. Y ahí estaba, el 5.º piso, con su propio clima, como si alguien se hubiera olvidado de apagarlo. Lo reporté al de mantenimiento, un tipo que se llama Javi. Él vino al día siguiente, revisó los paneles, los termostatos. Me dijo que todo parecía normal, que no había ninguna programación extraña. Lo apagó manualmente desde el sistema central. Pensé que ya estaba, pero no. Esa misma noche, a las 2:30, el puto piso 5 se volvió a encender. Las cámaras térmicas se pusieron azules y yo, desde mi puesto, sentía un escalofrío que no era del aire, sino de la nuca. ¿Cómo diablos se encendía? Javi se mosqueó. Volvió a revisar. Incluso un técnico de la empresa de climatización vino, pero nadie encontró el fallo. El sistema, según ellos, se autoencendía sin motivo aparente. No había fallos en el software, ni cortocircuitos, nada. Y lo peor no era que se encendiera, sino el frío. No era un frío normal de aire acondicionado. Era un frío que calaba los huesos. Una vez, subí a comprobarlo. Cogí el ascensor. A esas horas el chirrido de los cables resonaba por todo el hueco. Al llegar al 5.º, ya lo noté. El aire que salía por debajo de la puerta era gélido, como si hubieran abierto un congelador gigante. Abrí la puerta de la escalera de incendios, y la ráfaga de aire helado me golpeó la cara. Era como entrar en una cámara frigorífica.
El vaho de mi aliento se hacía visible al instante. Me adentré un poco, solo unos pasos. Los pasillos estaban oscuros, las persianas bajadas. El zumbido del sistema de ventilación era lo único que se oía. Un zumbido grave, constante, que parecía vibrar en las paredes. Y el frío. Era un frío que no invitaba a quedarse. Me sentía observado, aunque sabía que no había nadie. Era una sensación tan extraña, tan irreal, que la piel se me erizó. Mis dientes empezaron a castañear, no solo por el frío, sino por el miedo que empezaba a crecer en mi pecho. Me di la vuelta y bajé corriendo las escaleras, el corazón latiéndome en las sienes. Pasaron las semanas y la maldita rutina se estableció. 2:30 de la madrugada, el 5.º piso se helaba. Yo ya no subía. Me quedaba con el ojo pegado a la pantalla de las cámaras térmicas, viendo cómo el azul intenso de esa planta contrastaba con el resto del edificio. Y no podía evitar pensar, ¿por qué? Empecé a investigar por mi cuenta. Tenía acceso a los archivos del edificio, a los planos viejos, a contratos de arrendamiento antiguos. Busqué qué empresas habían ocupado el 5.º piso antes, y me topé con algo que me hizo dar un respingo en la silla. Hace unos 8 o 10 años, el 5.º piso había sido la sede de una startup, una empresa que se llamaba CryoLife Solutions, Criogenia. La palabra resonó en mi cabeza. Almacenamiento de tejidos, órganos, incluso cuerpos, a temperaturas bajo cero. Me dio un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Lo primero que pensé fue en las películas de ciencia ficción, pero me obligué a recordar la directriz. Esto era real. Seguí buscando. Encontré cajas viejas en un almacén del sótano, cajas de la empresa de criogenia, que no se habían llevado cuando se fueron. Dentro, había manuales técnicos, manuales operativos de los sistemas de criogenia. Eran complicados, llenos de jerga técnica, pero una cosa destacaba, una y otra vez, en negrita. El sistema está diseñado para mantener las muestras viables bajo cualquier circunstancia. En caso de corte de 1900 energía, los sistemas auxiliares se activarán automáticamente para asegurar la integridad de las muestras a la temperatura óptima. Lo leí una y otra vez. Se me heló la sangre. ¿Muestras viables en cualquier circunstancia? ¿Y si el sistema, a pesar de que la empresa se había ido a pique, a pesar de que el piso estaba vacío, seguía funcionando por su cuenta, como un fantasma mecánico, cumpliendo su última orden? Pero, ¿manteniendo qué? Si se habían ido, se habían llevado todo. No podía haber nada allí, ¿verdad? Esa noche no pude quitarme la idea de la cabeza. A las 2:30, el 5.º piso se puso azul en mis pantallas. El zumbido, que ya me conocía de memoria, me pareció más fuerte, más insistente. Me imaginé los conductos, las tuberías, el frío, fluyendo por ese piso vacío, helando cada rincón, intentando mantener algo, lo que sea, viable. Me levanté de la silla. Sabía que no debía, pero la curiosidad y el miedo me arrastraban. Subí por las escaleras, despacio, con la linterna en la mano. Cada escalón era un eco en el silencio del edificio. Al llegar al 5.º, el aire helado me golpeó de nuevo. Era más frío que nunca. Y el zumbido no era solo un zumbido, era un sonido sordo, como un latido constante que venía del fondo del pasillo. Apunté la linterna. El vaho de mi aliento era denso, como niebla. Caminé, un pie delante del otro, hacia el origen del sonido. La luz de la linterna revelaba las oficinas vacías, las persianas bajadas. El silencio era total, salvo por el zumbido de aquel sistema fantasma. El frío era insoportable. Me dolían los huesos. Llegué al final del pasillo, donde solía estar el laboratorio, según los planos. Allí, pegado a la pared, había un panel eléctrico que nunca había visto abierto. Estaba un poco forzado, como si alguien lo hubiera quitado y puesto a toda prisa. Abrí la tapa. Un montón de cables viejos, sucios, y un sonido. No era el zumbido constante. Era un tic-tac muy suave, casi imperceptible, que venía de detrás del panel. Algo estaba funcionando allí dentro, algo que no debería. Me quedé un momento, con la linterna apuntando al panel.
el tic-tac resonando en mis oídos. El frío me estaba entumeciendo. No había nada visible, nada que explicara el tic-tac, ni que explicara por qué el sistema seguía encendido. Era solo el ruido, el frío y la sensación de que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad de las oficinas vacías. La idea de que ese sistema, en la soledad de la noche, estuviera intentando mantener algo vivo, algo que no podía ver, me heló el alma más que el propio aire. ¿Y si no se habían llevado todo? No pude más. Sentí un nudo en el estómago. La paranoia me invadió. Pensé en salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo helado. Cerré el panel de golpe. El ruido metálico resonó en el pasillo vacío. Me di la vuelta y eché a correr hacia las escaleras, sin mirar atrás, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, el frío quemándome los pulmones. Bajé todos, los pisos de 2 en 2, sin parar, hasta llegar a mi puesto, sudando frío. Esa fue la última noche que subí al 5º piso. Y lo más raro de todo es que, una semana después, el sistema del 5º piso dejó de encenderse. Dejó de hacerlo. Así, sin más. Una noche a las 2:30 no se encendió, ni la siguiente, ni ninguna más. Como si la tarea se hubiera completado, o como si, después de tanto tiempo, el sistema se hubiera rendido. Ahora estoy en otro edificio, en otro turno, pero a veces por la noche, cuando el silencio es absoluto, siento un escalofrío y me pregunto, ¿qué era lo que el sistema de criogenia del 5º piso estuvo intentando mantener viable todas esas noches? Y me da por pensar que, quizás, lo consiguió, o quizás, simplemente ya no había nada que mantener. No lo sé, y creo que prefiero no saberlo. Historia 3. Esto que voy a contar, no sé ni por dónde empezar. Llevo días sin dormir, con el estómago revuelto y una sensación de que en cualquier momento mi vida se va a ir al carajo. Necesito sacarlo de alguna forma y este foro me pareció el lugar menos estúpido para desahogarme sin que mis amigos piensen que me volví loco. Soy Fernando, diseñador gráfico. Toda mi vida ha sido bastante monótona, ¿saben? De la casa al estudio, del estudio a la casa. Mi barrio es tranquilo, de esos donde todavía ves a la gente barriendo la banqueta o sacando a pasear al perro sin correa. O al menos, eso pensaba. Todo empezó hace, no sé, 3 semanas, a lo mejor un mes. Siempre he caminado a casa desde el estudio. Son unas 20 cuadras, más o menos. Por las noches, me pongo mis audífonos, pongo un buen podcast y me desconecto. Es mi momento. En mi ruta hay unas casetas telefónicas viejísimas, de esas azules o verdes, con los cristales rotos y el teléfono colgando, llenas de polvo y telarañas. Nadie las usa. Son como fósiles urbanos. Llevan ahí desde que tengo memoria. Siempre las ignoré, hasta esa noche. Era un martes, creo. Volvía tarde, como a las 11. Lloviznaba un poco, así que los audífonos los llevaba en la mano. Pasé por la caseta de la esquina de Magnolia y Durazno. Estaba oscura, como siempre, pero vi una sombra dentro. No le di importancia. Pensé que era algún indigente refugiándose de la lluvia. Seguí caminando. Al día siguiente volví a pasar por ahí a la misma hora. No llovía, pero la caseta estaba igual de oscura. Y ahí estaba otra vez. Una figura. Esta vez pude verla mejor. Era un tipo. Alto, delgado, con una gorra de béisbol y una chaqueta oscura. Estaba agachado, metiendo algo en el hueco donde antes iba el directorio telefónico. Lo hizo muy rápido, como si practicara. Sacó la mano, miró a su alrededor con una rapidez antinatural y se alejó caminando como si nada. No corrió, no se escondió, solo se fue, mezclándose con la noche. Me quedé parado, a media cuadra, con una extraña sensación en el pecho. No era miedo, todavía no. Era más bien una mezcla de curiosidad y la certeza de que acababa de ver algo que no debía. Buzones muertos. Se me vino a la mente. Había leído algo al respecto. Cómo los narcomenudistas usaban esos lugares para dejar o recoger paquetes sin contacto directo. Mi barrio. ¿En mi barrio? La idea me pareció absurda, pero la semilla ya estaba plantada. Los días siguientes, no pude evitar fijarme. Las otras casetas, la de la plaza,
la de la farmacia. Y sí, las empecé a ver. No siempre a la misma hora, pero cada pocos días veía a alguien. A veces el mismo tipo de la gorra, a veces otro. Siempre movimientos furtivos, siempre el mismo modus operandi. Meter algo, sacar algo, desaparecer. Se me helaba la sangre cada vez que lo confirmaba. Mi barrio tranquilo era un tablero de ajedrez para esa gente, y las casetas eran sus casillas. Empecé a cambiar mi ruta, a evitar las calles donde estaban esas casetas. Mi corazón se aceleraba cada vez que pasaba cerca de una, aunque fuera por la otra acera. Sentía mis palmas sudar, la boca se me secaba, la paranoia crecía. Cada coche que pasaba lento, cada persona que se me quedaba viendo un segundo más de lo normal, me parecía sospechoso. Sabía que no debía haber visto nada, que debía haberme hecho el ciego, pero ahora era imposible. Las veía, las veían. Y entonces llegó el día que me arrepiento de haber nacido. No fue de noche, fue a plena luz del día, un jueves por la tarde, como a las 5. Salía de una papelería cerca de mi estudio. Había comprado unas plumas y unas libretas. Caminaba por la banqueta, con la cabeza gacha pensando en un diseño, cuando de repente, una sombra se interpuso en mi camino. Levanté la vista, y ahí estaba, el tipo de la gorra, el que vi por primera vez en la caseta de Magnolia y Durazno. Estaba parado frente a mí, bloqueando el paso. No sonreía, no me miraba con enojo. Su rostro era completamente inexpresivo, como si fuera una pared. Mis piernas se quedaron pegadas al suelo. El aire se me fue de los pulmones. Sentí el corazón golpeándome las costillas con una fuerza brutal, como si quisiera salirse del pecho. El sudor frío me bajó por la espalda, a pesar de que no hacía calor. Quise decir algo, pedir permiso, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Él no dijo nada, solo estiró la mano. En ella tenía un teléfono. Era de esos viejos, un Nokia de los de antes, de los que solo sirven para llamadas y mensajes de texto. Un ladrillo. Lo tenía envuelto en una servilleta de papel. Me lo extendió. Mis ojos se movieron del teléfono a su cara, luego al teléfono de nuevo. No entendía. No tenía sentido. Pensé que me iba a asaltar, pero no me pedía nada. No me miraba como un ladrón. Me miraba como si me conociera, como si esperara algo de mí. «Por fin te dejas ver», dijo. Su voz era grave, monótona, sin emoción alguna. El jefe no estaba muy contento con la tardanza. Pensó que te habías echado para atrás. Mi cerebro se desconectó. ¿De qué hablaba? ¿Tardanza? ¿Jefe? No podía articular ni una sílaba. Solo lo miraba, mudo, sintiendo que me iba a desmayar ahí mismo, en medio de la banqueta. Él suspiró, un sonido casi inaudible. «No te hagas el tonto. Tómalo. Y escucha bien. El jefe dijo que ya no hay vuelta atrás. Ahora trabajas para nosotros». Empujó el teléfono un poco más hacia mí. Mis dedos, temblorosos, se extendieron por reflejo y lo tomaron. El plástico frío, envuelto en la servilleta, era real. Estaba en mi mano. «Espera la llamada», continuó, su voz apenas un susurro. «Cuando suene, no preguntes, no cuestiones. Solo haz lo que te digan. Ya estás dentro, socio. Ya no hay salida». Se dio la vuelta. Así, sin más. Caminó un par de pasos, luego se detuvo y giró la cabeza ligeramente. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Era una mirada vacía, sin rencor, sin amenaza explícita, solo una confirmación, la confirmación de que esto era real y que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Luego, siguió su camino. Se perdió entre la gente, entre los puestos de la calle, entre el ruido de los coches, como una sombra que nunca estuvo allí. Me quedé parado en medio de la banqueta, con el teléfono en la mano, sintiendo que el sol se había apagado. La gente pasaba a mi lado, ajena a mi terror, a la sentencia recién dictada en un susurro. Las plumas y las libretas se me cayeron de la otra mano y rodaron por el suelo. No pude agacharme a recogerlas. Llegué a casa como pude. No sé cómo. No recuerdo el camino. Solo sé que entré, la puerta se cerró detrás de mí y me desplomé contra ella. Tenía el teléfono apretado en la mano. Lo he tenido así desde entonces.
Está en la mesa de noche, junto a mi cama. No lo he encendido. No me atrevo. Han pasado 5 días desde eso. 5 días de infierno. Cada puto ruido, cada vibración de mi propio teléfono me hace dar un brinco. Vivo en un estado de pánico constante. Mi mente no para. ¿Me confundieron con alguien? ¿Con quién? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué significa ya estás dentro? El teléfono sigue ahí, silencioso, muerto, pero no lo está. Yo lo sé. Siento su presencia, su potencial amenaza. Cada minuto es una cuenta atrás para una llamada que no quiero recibir. No sé qué hacer. No puedo ir a la policía. ¿Qué les diría? Un narco me dio un teléfono y me dijo que ahora trabajo para ellos, pero no sé quién soy ni qué hago. ¿Me tomarían por loco? O peor, me meterían en un problema todavía más grande. Así que aquí estoy, contando esto a desconocidos en un foro. Mi vida se detuvo en ese momento, en esa banqueta, y desde entonces solo he esperado. Espero la llamada, espero el fin, espero que esto termine de alguna forma, pero no sé cómo. Y ese es el verdadero terror, no saber qué va a pasar, no saber cuándo va a sonar ese maldito teléfono. Historia 4. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar con esto, pero necesito soltarlo. Llevo meses dándole vueltas y ya no puedo más. Lo pongo aquí porque, no sé, quizás alguno ha pasado por algo parecido o simplemente necesito que alguien, aunque sea un desconocido, en un foro, sepa lo que vi, o lo que creo que vi. Siento si me enrollo, pero es que me tiembla todo al recordarlo. Trabajo en una farmacia, una de esas que abren 24 horas. Mis turnos suelen ser de tarde-noche, de esos que terminan de madrugada, cuando ya no queda casi nadie en la calle. La farmacia está en una avenida bastante concurrida de día, pero de noche se queda desierta. Justo enfrente hay un pequeño parque, y luego una zona de edificios de oficinas, casi todos vacíos por la noche. Con al principio, no le di importancia. Era finales de otoño, las noches empezaban a ser más largas y frías. Empecé a notar que, casi todas las noches, sobre las 2 o las 3 de la madrugada, un coche se aparcaba al otro lado de la calle. Siempre el mismo. Un sedán oscuro, grande, diría que negro o azul muy oscuro. Se ponía justo enfrente de la farmacia, donde hay un hueco entre 2 árboles, lo suficientemente escondido para no llamar la atención, pero lo bastante visible desde mi mostrador si te fijabas. Los primeros días pensé, será alguien esperando a un taxi, o a alguien que sale del trabajo, o yo qué sé. Pero al cabo de una semana, ya me parecía raro. Siempre a la misma hora, siempre el mismo coche. Nunca veía a nadie salir ni entrar. Las luces del coche se quedaban apagadas. Justo enfrente de la farmacia, donde tenemos el cartel luminoso 24/8, que ilumina bastante la calle. Empecé a observarlo. Con disimulo, claro. Si venía algún cliente, que a esas horas eran pocos y rápidos, me concentraba en lo mío. Pero en cuanto se iban, mis ojos se iban directos a ese coche. Pasaban los minutos, a veces 1 hora, a veces 2, y el coche seguía ahí, inmóvil. Lo único que se veía era un resplandor tenue desde dentro, como la luz de una pantalla de ordenador o de un móvil grande. No era la luz ambiental, no. Era un brillo que parpadeaba suavemente, como si alguien estuviera tecleando. La cosa se puso más rara. No era todos los días, pero sí la mayoría de los días que me tocaba el turno de noche. De lunes a domingo, daba igual. Siempre el mismo coche, siempre la misma hora. Empecé a sentir una especie de escalofrío. No era miedo, no directamente. Era más bien una intriga rara, una sensación de que algo no encajaba. ¿Qué hacía una persona o personas sentadas en un coche en la madrugada, en silencio, mirando una pantalla, durante horas, justo enfrente de mi trabajo? Una noche, la curiosidad me pudo. Estaba yo sola, como siempre, y no había ni un alma en la calle. El coche estaba ahí, brillando suavemente. Me armé de valor, cogí mi móvil, abrí la aplicación de la DGT para consultar matrículas. Sí, ya sé, es de locos, pero la desesperación te lleva a hacer cosas raras. Con el zoom de la cámara, conseguí enfocar la matrícula. Era un número fácil de recordar. Lo introduje en la aplicación.
Mi corazón empezó a sonar como un tambor. Tic-tac, tic-tac. La pantalla de mi móvil cargó los resultados. Y ahí, lo vi. Los datos no eran de un particular. Pertenecía a una empresa. Y el nombre de la empresa... Uf, me sigue dando escalofríos. Decía, Recuperación y Gestión de Datos, SL. Ahí fue cuando el miedo real, ese que te congela la sangre, empezó a apoderarse de mí. Recuperación y gestión de datos. ¿Qué cojones hacía una empresa de eso aparcada en mitad de la noche frente a una farmacia 24 horas? Primero pensé, de forma estúpida, que me estaban vigilando a mí, que algo había hecho mal, o que yo qué sé, era algún tipo de investigación. La paranoia me invadió. Empecé a mirar por encima del hombro, a cerrar la caja registradora con más fuerza, a sentir que cada cliente que entraba era un infiltrado. El simple ruido del frigorífico o del aire acondicionado me ponía los pelos de punta. Pero luego, mi cerebro hizo clic. La farmacia tiene Wi-Fi público, para los clientes. Una red abierta, sin contraseña, que usamos para el datáfono, el inventario, para todo, vamos. Una red que llega hasta el otro lado de la calle, y entonces lo entendí. No me estaban vigilando a mí, estaban utilizando nuestra red Wi-Fi, la red de la farmacia. Estaban ahí, en su coche, en la oscuridad, usando nuestra conexión gratuita ¿para qué? ¿Hackear? ¿Robar información? ¿Realizar operaciones ilegales? Recuperación y gestión de datos. Sonaba tan inocuo y tan siniestro a la vez. La idea de que mi lugar de trabajo, ese lugar seguro y rutinario, estuviera siendo utilizado como una especie de base de operaciones para algo ilícito, me hizo sentir náuseas. Era como si la farmacia y yo con ella fuéramos cómplices de algo. Cada noche que el coche aparecía, mi ansiedad se disparaba. Se me aceleraba el pulso en cuanto lo veía aparcar. El brillo de la pantalla en la oscuridad del coche se volvía hipnótico y terrorífico. Me imaginaba las líneas de código, los datos robados, las operaciones turbias, todo pasando por nuestra red, a través de ese coche inmóvil y silencioso. Las noches se hicieron eternas. Ya no podía concentrarme. Miraba el reloj cada 5 minutos. Me daban sudores fríos. La farmacia, que siempre había sido un lugar tranquilo y familiar para mí, se convirtió en una trampa. Creía escuchar ruidos raros. Cada vez que pasaba un coche me sobresaltaba. Tenía la sensación de que en cualquier momento la policía, o no sé, alguien, iba a irrumpir y a preguntarme qué sabía de eso. Una noche fue la peor de todas. Estaba especialmente oscuro. Una niebla fría se había posado sobre la ciudad y no se veía un alma. El coche estaba allí, como de costumbre. Yo detrás del mostrador intentando parecer normal, pero mi corazón latía a 1000 por hora. La luz de la pantalla dentro del coche parecía más intensa esa noche, proyectando un parpadeo constante sobre el parabrisas. Me acerqué un poco a la ventana disimuladamente como si estuviera limpiando. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No había nadie visible al volante, pero la luz seguía parpadeando. Era como si el coche estuviera vivo, haciendo su trabajo solo. Una máquina silenciosa y oscura, aprovechándose de nosotros. De repente, la luz dentro del coche parpadeó de una forma extraña, como si se hubiera colgado o hubiera habido un pico de actividad. Y en ese instante, juraría que vi una sombra moverse rápidamente dentro. Un contorno difuso, como si alguien se hubiera agachado de golpe. Me quedé helada. No pude moverme. Mi respiración se volvió superficial y entrecortada. Me sentía observada, no por los ocupantes del coche, sino por la situación en sí, como si el universo me estuviera mostrando algo que no debía ver. Me alejé de la ventana y me encogí detrás del mostrador, intentando parecer ocupada con unas cajas. No sé cuánto tiempo estuve así, sintiendo el peso de ese sedán oscuro al otro lado de la calle, imaginando lo que estuvieran haciendo. La paranoia me devoraba. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Hay un coche aparcado y creo que usan mi Wi-Fi para algo raro. Suena a locura. Agarré mi móvil con las manos temblorosas. Quería desactivar el Wi-Fi público, pero no sabía cómo, y si lo hacía, ¿se darían cuenta? ¿Vendrían a preguntar? ¿Tendrían represalias?
El miedo a la confrontación me paralizó por completo. Me quedé ahí, sudando frío, mirando la puerta, esperando que amaneciera. Y entonces, sin más, se acabó. Una noche, semanas después de la primera vez que lo vi, al terminar mi turno, el coche no estaba. No le di importancia. Pensé que quizás ese día no les tocaba o yo qué sé. Pero a la noche siguiente, tampoco. Y a la siguiente, tampoco. Simplemente, desapareció. Así, sin más, como si nunca hubiera estado allí. Nunca volví a verlo. No sé si cambiaron de método, si se fueron a otra parte, si la operación terminó. No lo sé. Pero la sensación de malestar, esa paranoia, se quedó conmigo. Ahora cada vez que paso por esa calle, miro hacia el hueco entre los árboles, y cada vez que veo un sedán oscuro, se me acelera el corazón. Sigo trabajando en la farmacia. Sigo haciendo mis turnos de noche. Y cada vez que veo la luz verde del Wi-Fi encendida en el router, me pregunto qué tipo de cosas se hicieron a través de nuestra conexión, quién estaba en ese coche, y si algún día, de alguna forma, todo aquello saldrá a la luz. Nunca lo he contado a nadie en persona. Me da vergüenza, o quizás miedo a que me tomen por loca, pero la verdad es que sigo asustada, sigo sin entenderlo, y me pregunto, ¿siguen por ahí, usando otra red, otra farmacia 24 horas, otro Wi-Fi, público, en la oscuridad, haciendo sus cosas? No sé, sigo sin respuestas, y dudo que las tenga alguna vez. Historia 5. Hola a todos. No sé si este es el lugar correcto para esto, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Llevo semanas sin dormir bien, viendo sombras donde no las hay y escuchando ruidos que me ponen los pelos de punta. Y es que lo que me pasó no es una película de terror, ni una leyenda urbana. Es real, tan real que me sigue helando la sangre cada vez que lo recuerdo. Soy Juan Carlos, un oficinista normal y corriente. Trabajo en el centro y mi rutina es la misma de siempre. Salir de la oficina, coger el autobús hasta mi barrio y luego caminar unas cuantas calles hasta mi apartamento. Nada del otro mundo. Siempre ha sido así. Esto pasó hace, no sé, como un mes y medio. Era un jueves, y me había quedado hasta tarde para terminar un informe urgente. Salí de la oficina pasadas las 9 de la noche. Ya era oscuro, claro, pero las calles del centro aún tenían algo de vida. Cogí el autobús como de costumbre. Bajé en mi parada, justo donde empieza la zona más tranquila y residencial de mi barrio. Al principio, todo normal. El aire frío de la noche, el sonido lejano de algún coche, la luz tenue de las farolas. Caminaba con las manos en los bolsillos pensando en la cena y lo cansado que estaba. Fue entonces cuando, no sé, tuve una sensación, esa sensación extraña de que no estás solo, de que alguien más está ahí, aunque no lo veas. Me encogí de hombros. Será el cansancio, pensé. Seguí andando, pero la sensación no se iba. Al contrario, se hizo más fuerte. Era como si una especie de presión invisible me siguiera a unos metros. Sin querer, aceleré un poco el paso, y ahí lo noté. El ritmo de los pasos detrás de mí también se aceleró. Me dio un escalofrío. Levanté la cabeza. Las calles estaban bastante vacías a esa hora. Solo yo y esa presencia. Intenté ser racional. Es un vecino. Va a la misma dirección. Tranquilo, Juan Carlos. Pero mi corazón ya había empezado a latir un poco más rápido. Decidí poner a prueba mi paranoia. Crucé la calle de forma inesperada. No había paso de cebra cerca. Era una tontería. Miré de reojo. Y sí, al otro lado de la calle, una figura oscura, indistinta por la distancia y la poca luz, también cruzó, manteniendo la misma distancia. Ahí fue cuando el sudor frío me bajó por la espalda. Esto no era una casualidad, no era un vecino, era alguien. Quise darme la vuelta y preguntar, gritar, qué sé yo, pero el miedo me paralizó la voz. Solo seguí caminando, acelerando el paso, intentando no parecer asustado como si no me hubiera dado cuenta. Llegué a la esquina. Mi calle, una calle más estrecha, con árboles que hacían las sombras más densas, menos farolas, más oscura. Tomé la curva, y justo antes de desaparecer de la vista de la otra calle, volví a mirar hacia atrás, y lo vi. No era una sombra, era una persona,
De pie, bajo la farola de la esquina anterior, una figura alta, con una capucha o una gorra que le tapaba la cara. Estaba quieto, mirándome. En ese instante mi cerebro se desconectó. La lógica se fue al garete. Solo quedó el instinto. Empecé a correr. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Mis pulmones ardían, mis piernas protestaban, pero no podía parar. Escuchaba mis propios jadeos, fuertes y ahogados por el pánico, y por encima de ellos, esos otros pasos, rítmicos, constantes, pisándome los talones. El sonido de los pasos detrás de mí era lo peor. Cada zancada, cada golpe contra el asfalto, era un recordatorio de que estaba ahí, de que me seguía, de que no me iba a dejar ir. No me atrevía a mirar hacia atrás de nuevo. Mi visión se volvió un túnel, solo viendo la puerta de mi edificio al final de la calle. La adrenalina era una droga ardiente en mis venas. Sentía el corazón martilleando contra mis costillas, tan fuerte que creí que se me iba a salir por la boca. El aire frío me quemaba la garganta. Mis músculos se tensaron hasta el límite. Estaba a punto de colapsar, pero no podía. No podía. Llegué a mi portal. Desesperado, metí la llave en la cerradura. Mis manos temblaban tanto que no la atinaba. Un golpe sordo. Otro. El sonido de los pasos acercándose más y más. Sentí un escalofrío en la nuca, como si ya lo tuviera encima. Mi respiración era errática, casi un sollozo. Por fin, la llave giró. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Me metí dentro y la cerré de un portazo. Y giré la cerradura. Una vez, 2 veces, 3 veces. Respiración entrecortada. Me apoyé en la puerta, sudando frío, con las piernas temblando tanto que no me sostenían. Me deslicé por la puerta hasta el suelo. Mi corazón seguía desbocado. Mis ojos, fijos en la mirilla, esperando ver algo. Pero no había nada. Solo la oscuridad de la calle a través del cristal. Nada. Vacío. Pasé la noche en vela, sentado en el sofá, con la luz encendida, mirando por la ventana. Cualquier ruido en la calle me hacía saltar. Estaba seguro de que volvería, de que intentaría entrar, pero no pasó nada. Solo el silencio y mi propia paranoia. A la mañana siguiente, con el estómago revuelto y los ojos inyectados en sangre, fui a la policía. Les conté todo, desde la sensación inicial hasta la carrera desesperada y la figura en la calle. Los agentes me escucharon con esa cara de «otra vez el paranoico». Me preguntaron si había visto su cara, si llevaba algo especial. No podía decir nada concreto, solo una figura, capucha, oscuro. Me dijeron que no había pruebas, que una persona caminando por la calle no era un delito, que no podían hacer nada, que estuviera atento. Salí de allí con una sensación de vacío, no solo asustado, sino también frustrado y desamparado. Sentí que se reían de mí. ¿Y si era su trabajo? ¿Y si era alguien que me quería hacer daño de verdad? Las semanas que siguieron fueron un infierno. Dormía con dificultad. Cada sombra, cada ruido nocturno me sobresaltaba. Miraba por encima del hombro constantemente cuando caminaba por la calle. Convencerme a mí mismo de que todo había sido una alucinación por el cansancio, que mi mente me había jugado una mala pasada, que no había nadie, y casi lo consigo. Poco a poco, la paranoia fue disminuyendo. La alarma constante en mi cuerpo se fue apagando. Empecé a pensar que sí, tal vez había sido un susto, una noche de excesivo estrés. Ya casi había vuelto a mi rutina normal de Juan Carlos, el oficinista. Hasta el martes pasado, llegué del trabajo a casa, abrí el buzón y saqué la correspondencia, facturas, algo de publicidad y, en medio de todo, un sobre blanco, sin remitente, sin sellos extraños, solo mi nombre y mi dirección, escritos a mano con una caligrafía limpia, casi impersonal. No le di importancia al principio. Pensé que sería publicidad sin marca o alguna tontería. Lo abrí sin más. Dentro no había ninguna carta, solo una pila de fotos. Eran fotos normales, impresas en papel fotográfico común, pero lo que mostraban, la primera era una foto de mi espalda. Yo, caminando por la calle, con las manos en los bolsillos, en la distancia. La siguiente,
un poco más cerca, mi silueta girando en la esquina. La siguiente, yo doblando la calle, ya con prisa, y luego, una serie de fotos borrosas, movidas, pero inconfundibles. Yo, corriendo, mis piernas moviéndose a toda velocidad, mi espalda encorvada por el esfuerzo. Una de ellas, especialmente clara, mostraba mi mano temblorosa metiendo la llave en la cerradura del portal, justo antes de entrar. Todas las fotos estaban tomadas desde atrás, desde la perspectiva de alguien que me seguía, de alguien que estaba justo detrás de mí. Cuando terminé de verlas, mi aliento se atascó en mi garganta. El miedo, ese miedo primario que casi había olvidado, volvió de golpe, 10 veces más fuerte. Mis manos temblaban tanto que las fotos se cayeron al suelo, y al final de la pila había una pequeña nota, doblada por la mitad, escrita con la misma caligrafía que el sobre. Solo una frase, 5 palabras que me han torturado cada segundo desde entonces. La próxima vez, no corro tan rápido. No había nada más. No había amenazas, no había explicaciones. Solo eso, y las fotos. Desde ese momento, el miedo no me ha abandonado. Me siento observado, indefenso. Sé que sabe dónde vivo. Sé que me vio entrar. Sé que puede volver en cualquier momento. Y no sé quién es, o por qué lo hizo. No he vuelto a ir a la policía. ¿Para qué? ¿Para volver a decirles que me persiguieron y ahora me han mandado fotos? No hay. Huellas dactilares en el sobre lo compruebo 1000 veces al día. La caligrafía es genérica. No hay nada. Solo el miedo. Y la certeza de que la próxima vez quizá no tenga tiempo de correr. Historia 6. A ver, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto y cada vez que lo pienso se me revuelve el estómago. Necesito contarlo, desahogarme, ver si alguien ha vivido algo parecido o si simplemente me estoy volviendo loco. Esto no es una historia de fantasmas ni nada de eso. Es algo mucho peor porque es real. Tan real que me da escalofríos solo de escribirlo. Soy Martín, un tipo normal. Trabajo en una tienda de electrónica, horarios de mierda, sueldo normal. Mi vida es una rutina. Casa-trabajo, trabajo, casa. La misma calle, la misma gente, los mismos ruidos. Y en esa rutina hay un punto que siempre me ha dado un poco de asco, pero al que ya estaba acostumbrado. Un terreno baldío. Está como a medio camino entre mi casa y la parada del autobús. No es muy grande, pero es un desastre, lleno de basura. Y no me refiero a unas pocas bolsas, no. Hablo de un vertedero improvisado. Sofás viejos, colchones rotos, botellas de plástico, escombros de alguna obra, bolsas de basura reventadas con restos de comida, lo que te imagines. La gente tira de todo ahí. Huele fatal, sobre todo en verano. Lo evitas, pasas rápido, a veces hasta contienes la respiración. Es un punto negro en el barrio, y lleva así años, literalmente, años. Ya es parte del paisaje. Bueno, la cosa empieza hace una semana, o quizás 10 días, ya no estoy seguro. Era un martes por la noche. Salí tarde del curro, como a las 11. Estaba oscuro, lloviznaba un poco. Venía cansado, arrastrando los pies, pensando en la cena y en tirarme en el sofá. Cuando llego a la altura de ese terreno, automáticamente me preparo para el olor, para la visión de la basura. Pero no sentí nada, ni olor, ni vi nada. Levanté la vista, extrañado, y ahí es donde se me paró el corazón un segundo. El terreno estaba vacío. No vacío de que habían quitado la basura, no. Vacío de que no había nada. La tierra estaba removida, como recién arada, húmeda por la llovizna, oscura, lisa. Ni un puto papel, ni una colilla, ni un trozo de plástico. Nada. Era como si hubieran excavado todo, se lo hubieran llevado y luego hubieran pasado un rodillo. Parecía limpio, impecable. Y eso ya de por sí era inquietante. Porque repito, ese sitio lleva años siendo un basurero. No he visto una limpieza así en mi vida. Me quedé un rato ahí parado, bajo la llovizna, con la mochila pesándome en el hombro, mirando esa tierra negra. Me sentí desorientado. Era como si de repente, una parte de mi rutina, algo que siempre había estado ahí, hubiese desaparecido sin dejar rastro. La verdad es que me dio un escalofrío.
No de miedo, no directamente, más bien de confusión, de que algo no encajaba. La cabeza me empezó a dar 1000 vueltas. ¿Habían vendido el terreno? ¿Iban a construir algo? ¿Por qué no había vallas, ni carteles, ni... nada? ¿Por qué tan de repente? Me encogí de hombros intentando quitarle importancia. Bueno, por fin limpiaron, pensé. Ya era hora. Qué bien, menos olor. Pero por dentro, una vocecita me decía que aquello no era normal. La tierra estaba muy fresca, como si lo hubieran hecho esa misma tarde. Una limpieza tan profunda en tan poco tiempo y sin avisos. Era raro. Pero bueno, llegué a casa, cené, me duché y me fui a dormir. La imagen de la tierra removida se me quedó grabada. Eso sí, al día siguiente, a la mañana, la cosa se puso fea, muy fea. Me levanté como siempre, desayuné, me preparé para ir a trabajar. Era miércoles, un día como cualquier otro. Antes de salir, cogí la bolsa de basura de la cocina. Era una de esas bolsas negras, grandes, de supermercado, con la parte de arriba algo transparente, de forma que se veían un poco los colores de lo que había dentro. Ese día llevaba, entre otras cosas, unos cartones de leche vacíos, un envase de yogures de fresa, de esos que son alargados y la tapa es rosa, y las cáscaras de la tortilla que me hice para cenar. Recuerdo perfectamente que hice un nudo doble, bien apretadito, porque no me gusta que se abra. La bajé al contenedor que está a la vuelta de la esquina, la metí dentro, y listo. Otro día más. Salí del portal y cogí el mismo camino de siempre hacia la parada del autobús. A medida que me acercaba al terreno baldío, empecé a pensar en cómo se vería ahora con la luz del día. Quizás ya habrían puesto vallas o alguna máquina. Estaba hasta un poco ilusionado con que por fin hubieran hecho algo con esa porquería. Pero cuando llegué, cuando llegué, fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El terreno estaba exactamente igual que antes, o peor, literalmente. Estaba lleno de basura otra vez, montañas de porquería, escombros, botellas, todo lo que te puedas imaginar. Y olía fatal, a basura podrida, a humedad, a descompuesto. Era como si la limpieza de la noche anterior nunca hubiera existido, como si todo hubiera vuelto a su estado original, pero de forma instantánea. Me quedé parado en seco. Mi primer pensamiento fue, imposible. Era imposible que en unas pocas horas, de una noche para otra, la gente hubiera vuelto a llenarlo así. La noche anterior estaba impecable, de verdad, ni una miga de polvo. Y ahora, era una barbaridad. Una montaña de basura más grande que nunca. Me empecé a sentir mareado, como si el cerebro no me procesara la información. Era ilógico. Era sobrenatural. Pero no había fantasmas. No había nada físico que me lo explicara. Solo la basura. Y ahí fue cuando lo vi. Entre todo el montón de porquería que se acumulaba justo al borde de la acera, sobresaliendo de entre unos cartones de pizza y un somier oxidado, había una bolsa de basura, una bolsa negra grande, con un nudo doble, un nudo que me resultaba demasiado familiar. El corazón se me disparó. De repente, todo el aire del mundo se me escapó de los pulmones. Me acerqué un paso, luego, otro, con los ojos clavados en esa bolsa. En el supermercado donde compro, las bolsas de basura de la marca blanca son negras, pero la parte de arriba es un poco más fina y transparente, y si te fijas bien, ves el color de lo que hay dentro. Y lo que vi dentro de esa bolsa, la que estaba ahí tirada, en el asqueroso terreno baldío, lejos de mi casa, eran unos cartones de leche, y justo debajo, el envase de yogures de fresa, con su tapa rosa, inconfundible, las cáscaras de la tortilla, medio pegadas a uno de los lados. Era mi bolsa. No había duda alguna. La puta bolsa que yo mismo había tirado en el contenedor esa misma mañana. Mi basura. Me quedé helado, congelado. No podía respirar. No podía pensar. Era imposible. ¿Cómo podía mi basura, que acababa de tirar en el contenedor a la vuelta de la esquina, estar aquí, en este terreno, mezclada con la basura de años, como si la hubieran sacado del contenedor y la hubieran lanzado ahí? ¿Y cómo es que el terreno había vuelto a estar lleno de basura, si el día anterior estaba completamente limpio?
Sentí un frío que me recorrió la espalda, un escalofrío que no era del tiempo, sino de puro horror. Alguien había estado conmigo, alguien había visto mi bolsa, alguien la había sacado del contenedor, y la había traído aquí, y la había tirado. Me imaginé a alguien observándome, esperándome, a alguien que sabía dónde vivía, que sabía a qué hora salía, que había revisado mi basura. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando mi propia basura, expuesta, como si fuera una prueba de algo. Me sentía violado, expuesto. El olor a putrefacción se me metió por la nariz, pero no era el olor lo que me asqueaba, era el miedo, un miedo primario, visceral. De repente, como si despertara de un trance, me di la vuelta y empecé a andar. No, a correr. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, sin mirar la basura, sin mirar el terreno. Corrí hasta la parada del autobús, con el corazón martillándome en el pecho, las manos sudando frío, y desde ese día no he vuelto a pasar por ahí. Me doy un rodeo enorme aunque me cueste 10 minutos más llegar a casa. No he vuelto a ver el terreno baldío. No sé si sigue sucio, si lo han vuelto a limpiar, si mi basura sigue ahí. Ni quiero saberlo. Pero la sensación no se me va. La paranoia. Cada vez que tiro la basura, me doy la vuelta 1000 veces. Cada vez que miro por la ventana, siento que alguien me está observando. Me da pánico pensar que alguien revisó mi basura, que alguien sabe cómo, lo que tiro, que alguien hizo todo eso a propósito. No tengo explicación. No tiene sentido. Es solo un terreno baldío y mi bolsa de basura. Pero es lo más terrorífico que me ha pasado en la vida. Y no sé si alguna vez podré volver a sentirme seguro en mi propia casa. Historia 7. Necesito soltar esto, en serio. No he podido dormir bien desde hace semanas, y siento que si no se lo cuento a alguien, voy a explotar. Me llamo Antonio, y hasta hace poco era velador en una plaza comercial, de estas grandotas, de las que tienen 3 pisos y como 100 locales. Ya saben, de esas que cuando cierran, se quedan silenciosas y vacías. Parecen una ciudad fantasma. Llevaba un par de años en el turno de noche. Ya me conocía cada pasillo, cada rincón, cada sonido del edificio. Sabía cuándo era el aire acondicionado, cuándo un roedor, cuándo un ruidito inocente del metal al dilatarse. La verdad, era un trabajo tranquilo, aburrido incluso. Mis noches eran puro hacer rondas, revisar puertas, checar que no hubiera intrusos. Monotonía pura, o eso creía. Esto pasó hace como un mes y medio. Era un martes cualquiera. Empecé mi turno a las 10. Todo normal. Silencio. Las luces tenues de los pasillos, los reflejos en los escaparates vacíos. Mi rutina. Cuando llegué a la planta baja, pasé por la tienda de ropa de mujer, esa que siempre tiene los maniquíes con los ojos fijos. No sé por qué, pero ese día sentí una cosa rara al pasar, como si alguien me observara, pero lo atribuí al cansancio. Seguí mi camino. Revisé las puertas enrollables de los locales, el candado de la tienda de celulares, la joyería, todo en orden. Pero al pasar por la librería, la que está casi al fondo, me detuve en seco. Algo no cuadraba. En una de las mesas donde exponen los libros nuevos había una nota de papel, doblada, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Mi primer pensamiento fue, algún empleado despistado que la dejó, pero no era una nota de inventario ni nada parecido. Tenía una letra rara, como si hubiera sido escrita con la mano izquierda, para que fuera difícil de reconocer. Y lo que decía, me dejó frío. La luz te guiará donde el saber te espera, pero solo si el reflejo te engaña. Me quedé mirando el papel, la nota. ¿Qué demonios? ¿Una broma? ¿Un juego de algún adolescente que se coló antes del cierre? Arrugué la nota y la tiré a la basura más cercana. Pensé, tonterías, a seguir la ronda. Seguí. Subí al segundo piso, revisé los baños, los cines, que ya estaban totalmente apagados, por supuesto. El eco de mis pasos era lo único que se escuchaba. La plaza parecía respirar, pero era un aliento frío y muerto. Cuando llegué a la zona de comida rápida, me paré en la barandilla a echar un vistazo al piso de abajo. Y ahí la vi de nuevo. Otra nota, pegada con un trozo de cinta adhesiva a la pantalla de un televisor de esos gigantes que cuelgan del techo,
justo encima de la zona de mesas. Esta vez, sentí un escalofrío de verdad. ¿Cómo? Yo había estado por ahí hacía poco. ¿Alguien la puso después? ¿O estaba ahí antes y no la vi? La curiosidad me picó más fuerte que el miedo. Bajé las escaleras mecánicas, con la linterna en la mano, alumbrando. Me acerqué al televisor. La nota era idéntica a la anterior. La misma letra. Decía, el rugido en la selva de cristales, donde los sabores se mezclan sin piedad. El rugido, la selva de cristales, sabores. En ese momento lo entendí. La zona de comida rápida. Pero el televisor, la luz, el reflejo, la librería. Ah, ya. El espejo gigante que había en la entrada de la librería, justo al lado de donde encontré la primera nota, reflejaba la luz de una farola exterior. La primera nota me había llevado a la librería, y la segunda a la zona de comida. No era una broma, era un juego. Y aquí es donde viene lo estúpido. En lugar de avisar a alguien, o de pensar que esto era peligroso, sentí una especie de adrenalina, una novedad en mi aburrida noche. Quería saber qué. Seguía. Me sentía como en una película, pero sin la parte de las palomitas. Empecé a buscar. El rugido en la selva de cristales. La única selva de cristales que se me ocurría era la tienda de electrónica, la que tenía 1000 pantallas. Estaba en el tercer piso. Subí con el corazón ya un poco acelerado. Mis pasos resonaban más fuerte de lo normal. Miraba de reojo a todos lados, esperando ver a alguien, al bromista, pero no había nada. Solo los maniquíes estáticos y los escaparates vacíos, devolviéndome mi propio reflejo. Cuando llegué a la tienda de electrónica la encontré. La tercera nota estaba pegada en la parte trasera de una de las televisiones más grandes, casi escondida. Tuve que moverme un poco para verla, y esta vez, lo que decía me dejó helado, donde los pequeños mundos giran sin fin, y el tiempo se congela para el que observa. Los pequeños mundos giran sin fin. La juguetería. Tenían un display con trenes eléctricos que daban vueltas y vueltas. Estaba en el 100 mismo piso. Fui hacia allá, ya no tan tranquilo. Mis manos empezaron a sudar un poco. La plaza, antes aburrida, ahora parecía un monstruo dormido. Sentía cada fibra de mi cuerpo tensa. La linterna se sentía pesada en mi mano. Llegué a la juguetería. Estaba más oscura que los otros locales con sombras extrañas de los peluches gigantes. Me moví entre los pasillos llenos de juguetes. Busqué en el display de los trenes. Nada. Luego en los carruseles musicales. Nada. ¿Dónde diablos está? Pensé. Y entonces, la vi. La nota estaba pegada en el ojo de un oso de peluche gigante, de esos que miden casi 2 metros, sentado en el centro de la tienda. El oso parecía mirarme directamente, y la nota en su ojo era como el parche de un pirata. El aire puro te espera en la cima, donde solo el cielo es tu techo y el metal te eleva. El aire puro, la cima, el cielo, y el metal te eleva. Ya no había duda. La azotea, y el metal que me eleva, tenía que ser el montacargas de servicio, el único que llegaba hasta allá. La adrenalina se mezcló con un miedo muy real. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Cómo sabía que yo iba a seguir las pistas? ¿Me estaba viendo? Me di la vuelta y miré hacia el pasillo de la juguetería. Estaba oscuro. Dejé de respirar por un segundo, convencido de que vería una silueta. No había nada, pero la sensación de estar siendo observado era abrumadora. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en mis oídos. Sudor frío me recorría la espalda. Fui al montacargas, de servicio, que estaba en una zona más apartada, casi escondida, por donde descargaban las tiendas. Abrí la puerta, entré y pulsé el botón de la azotea. El ascensor subió lentamente, rechinando. Cada segundo parecía una eternidad. Mis manos temblaban. Me preguntaba si el bromista estaría esperándome arriba. ¿Y si era alguien peligroso? ¿Y si no era una broma? Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. El aire en la azotea era frío, y me golpeó en la cara. La luna llena iluminaba el lugar. Solo había equipo de aire acondicionado, tuberías y una antena. Y en el centro, sobre una caja de metal, la vi. Otra cosa. No una nota. Era un teléfono móvil. Un smartphone viejo, pero funcional. Estaba apagado.
Me acerqué con cautela como si fuera a explotar. Lo agarré. Estaba frío. Lo encendí. La pantalla se iluminó. No tenía aplicaciones ni contactos. Solo un archivo. Un video. Llamado Juego de Antonio.mp4. Mi corazón se detuvo. Juego de Antonio. ¿Quién demonios? Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Dudé un segundo. ¿Debería verlo? ¿O debería salir corriendo? La curiosidad, estúpida como siempre, ganó. Presioné reproducir. La pantalla se encendió. Y lo que vi me heló la sangre. Era yo. Era una grabación de video, con una calidad un poco granulada como de un celular viejo. Pero era yo, desde lejos. Me veía entrando a la plaza al inicio de mi turno. Me veía haciendo mi primera ronda. Me veía deteniéndome en la librería, encontrando la primera nota, arrugándola y tirándola a la basura. Me veía bajando por las escaleras eléctricas para encontrar la segunda nota en el televisor. Me veía subiendo al tercer piso, buscando en la tienda de electrónica. Luego en la juguetería, deteniéndome frente al oso gigante. Me veía subiendo al montacargas. Todo desde una perspectiva elevada, lejana, pero con zoom, como si alguien me hubiera estado siguiendo con varias cámaras, o con una sola pero moviéndose a una velocidad imposible. Las imágenes saltaban de un punto a otro de la plaza, pero siempre enfocándome a mí. Nunca veía a la persona que grababa. Nunca veía a nadie más. Solo yo. Yo, solo. Solitario en la plaza silenciosa, siguiendo las pistas de un juego macabro. Vi mi propia confusión, mi creciente inquietud, la forma en que miraba por encima del hombro. Vi mi propia espalda. El video duraba unos 15 minutos y terminaba justo en el momento en que me veía subir al montacargas. La pantalla se puso negra. Me quedé ahí, en la azotea, bajo la luna, con el celular en la mano, sin poder moverme, sin poder respirar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? No había explicación. Nadie más estaba en la plaza. Los sistemas de seguridad no detectaron nada. No había forma de que alguien hiciera eso. ¿Alguien me había estado viendo toda la noche? ¿O era una grabación de mis noches anteriores? Pero los eventos eran específicos de esa noche. La primera nota la tiré a la basura. ¿Cómo iba a saber alguien que yo haría eso para grabarlo? No sé cuánto tiempo me quedé ahí arriba. Mi mente estaba en blanco, excepto por una palabra que resonaba una y otra vez. Observado, observado, observado. Eventualmente, mi cuerpo reaccionó. Sentí un mareo terrible. Me di la vuelta, dejando el teléfono ahí en la caja de metal. No podía llevármelo. No quería nada de eso. Bajé por el montacargas. Salí de la plaza como alma que lleva el diablo. No me importó el turno. No me importó nada. Solo quería estar lejos de ese lugar. Esa fue mi última noche, como velador. Renuncié al día siguiente. No di explicaciones. Solo dije que era por motivos personales. No he vuelto a pasar por esa plaza. Todavía cada noche, cuando cierro los ojos, veo las notas. Veo el oso de peluche con la nota en el ojo. Y me veo a mí mismo, en el video, caminando solo en la plaza vacía. Y me pregunto, ¿quién estaba detrás de la cámara? ¿Y qué quería? No hay respuestas. Solo el recuerdo de esa noche y la certeza de que no estaba solo. Nunca estuve solo. Y ahora, cada vez que estoy en un lugar vacío y silencioso, siento la misma sensación. La de ser un actor en una obra que solo yo veo, pero que alguien más está filmando. Y no sé si lo que pasó fue real, o si me volví loco. Solo sé que fue la cosa más aterradora que me ha pasado en la vida. Historia 8. Mira, no sé ni cómo empezar esto. Llevo días dándole vueltas, y ya no puedo más. He visto que aquí la gente comparte cosas raras, experiencias que no tienen explicación lógica, y necesito soltar esto de una vez. Me llamo Roberto, y lo que os voy a contar me pasó hace unos meses cuando trabajaba de vigilante de seguridad en un edificio de oficinas en el centro. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo, y os juro que cada noche, cuando cierro los ojos, esa puta cara se me viene a la mente. Era un edificio moderno, de esos con fachadas de cristal y poca alma. Mis turnos eran casi siempre de noche, de 10 a 6 de la mañana. Solía ser tranquilo, monótono, ya sabéis. Paseos rutinarios,
revisar que las puertas estuvieran cerradas, mirar las cámaras y poco más. La mayoría de las oficinas vacías, alguna que otra luz encendida de algún contable apurado o un becario echando horas extra. Pero había uno, un tío en la 7ª planta, en la oficina 703. Era programador, o eso decían. Un chaval joven, de unos 30 y pocos, siempre con gafas y la espalda encorvada. Al principio, no me llamó la atención. Muchos de estos frikis de la informática se pegan el día y la noche currando. Le veía llegar por la mañana, a veces antes de que yo terminara mi turno, y se quedaba hasta tardísimo. A veces, cuando hacía mi ronda final, su oficina era la única con luz en todo el puto piso. Al principio, era solo eso, un currante, pero con el tiempo, empecé a notar cosas, pequeños detalles que al principio no le di importancia, pero que se fueron acumulando. Nunca le veía salir. Quiero decir, nunca. Yo lo veía entrar por las mañanas, sí, pero cuando terminaba su jornada, o lo que fuera que hacía, no lo veía fichar la salida. Y yo estaba ahí, joder, delante de las cámaras. Empecé a prestarle más atención. Cuando le veía llegar, parecía normal, incluso algo cansado. Pero al cabo de unas horas, la cosa cambiaba. Se ponía una capucha, se sentaba de espaldas a la puerta y se movía como si estuviera conspirando con el teclado. Y las luces, a veces las apagaba, y solo quedaba la luz de su monitor, azul, reflejándose en las paredes. Muy raro. Una noche, estaba aburrido y me dio por revisar grabaciones de días anteriores, en un turno especialmente aburrido, y ahí lo vi. No salía. El tío de la 703, el programador, no salía. Me tragué horas de grabación. Fichaba la entrada, subía a su oficina y ya, no había registro suyo saliendo del edificio. ¿Cómo coño era posible? Al principio pensé que era un error del sistema, o que salía por otra puerta que no controlaba bien, aunque lo dudaba. Así que decidí ponerle más atención en tiempo real. Me quedaba con la vista fija en el monitor de las cámaras, en la que apuntaba al pasillo de la 7ª planta. Y nada, no salía. Lo que sí veía era cómo, a eso de las 3 o las 4 de la mañana, llegaba un repartidor de comida, siempre el mismo, y subía, llamaba a la puerta de la 703, le entregaba una bolsa grande y se iba. El programador cogía la bolsa, cerraba la puerta y la oscuridad volvía a engullir su oficina. La cosa ya me estaba rayando a niveles estratosféricos. Un día, me fui directamente a la cámara de dentro de 1970. La oficina. Sí, teníamos algunas ocultas, en plan seguridad antirrobos y tal. Y ahí lo vi. El cabrón, durmiendo. No en una cama, no en un sofá. Dormía debajo de su puto escritorio, enrollado, con una manta mugrienta y una almohada desinflada, como un animal acorralado. Sentí un escalofrío. El tío estaba viviendo en la oficina. ¿Qué demonios pasaba? ¿No tenía casa? ¿Le habían echado? Empecé a pensar en denunciarlo, en avisar a la administración del edificio, pero algo me detuvo. No sé, una especie de morbo. Quería ver hasta dónde llegaba. Además, no hacía daño a nadie. Solo era un pobre diablo viviendo debajo de su mesa. Pero la cosa no se quedó ahí. Cuanto más le observaba, más raro se ponía él. Era como si supiera que le estaba mirando. No de forma directa, pero sí con pequeños gestos. A veces, de repente, se quedaba quieto, mirando fijo a la cámara, como si pudiera verme a través del objetivo. Y luego seguía con lo suyo, tecleando como un poseso, murmurando cosas. No alcanzaba a oír qué decía, pero su voz sonaba áspera, monótona como un zumbido. Un par de veces por la tarde, cuando el edificio ya estaba casi vacío, le vi bajar al hall, pero no para salir. Iba a la zona de máquinas, se compraba un café y volvía a subir. Y en esas bajadas, sus ojos estaban diferentes, vacíos, perdidos. Y si me cruzaba con él, apenas me miraba. Solo seguía su camino como si yo no existiera, o como si yo fuera parte del mobiliario. La tensión empezó a acumularse. Yo, en mi garita, con el café frío, y él, arriba, en su cueva. La cosa se puso peor la semana pasada. Era un martes por la noche. Lluvia a cántaros fuera.
de esas que hacen que la ciudad suene a una lavadora gigante. El edificio estaba oscuro, el eco de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Hice mi ronda habitual por las plantas bajas. Todo normal. Cuando llegué a la tercera, escuché algo. Un sonido metálico, repetitivo, como si alguien estuviera golpeando algo con saña. El sonido venía de arriba, claro, de la séptima. Me acerqué al monitor de las cámaras. La pantalla que mostraba la 703 estaba negra. Parpadeaba. Mierda. Se había desconectado. ¿Casualidad? Empecé a sentir un nudo en el estómago. El sonido se intensificó, se volvió más frenético, como si estuviera en pánico. Y luego un gemido gutural, ahogado, que no parecía humano. El corazón se me disparó. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Ir yo? Mi deber era comprobar. Y la curiosidad, o quizá el miedo, me empujó. Cogí mi linterna, la porra reglamentaria, y subí por las escaleras de emergencia. Quería ser silencioso. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el sonido de mi propia respiración me parecía atronador. Llegué a la séptima. El pasillo estaba oscuro. La luz de mi linterna bailaba sobre las puertas cerradas. El sonido venía claramente de la 703. Ahora no era solo el golpeteo, era un rasguido constante, como uñas sobre una pizarra, mezclado con ese gemido, que ahora era más un lamento, y un zumbido bajo y constante, como si un enjambre de abejas gigantes hubiera invadido la oficina. Me acerqué con cautela a la puerta de la 703. La miré bien. Estaba cerrada, por supuesto. Pegué la oreja. El zumbido era más fuerte, se metía en mis huesos. El golpeteo era rítmico, obsesivo, y el gemido sonaba a dolor, a pura desesperación. Mi mano temblaba mientras agarraba el pomo. Estaba frío. Giré despacio. No tenía llave, joder, pero la puerta no tenía el pestillo echado. Estaba solo empujada. Una rendija de luz azul se filtraba por debajo de ella. Tomé aire, cerré los ojos un segundo. Abrí la puerta, despacio, muy despacio, apenas unos centímetros. Lo que vi, hostia, todavía se me eriza la piel. La oficina estaba sumergida en una penumbra azulada, proyectada por un sinfín de pantallas de ordenador. No era una, ni dos. Eran como 20 monitores, apilados, conectados con cables que parecían una maraña de serpientes. Todos mostraban líneas de código verdes y blancas, serpenteando a una velocidad vertiginosa. Y el zumbido era de los ventiladores de todos esos ordenadores trabajando a tope. Y en medio de todo aquello, estaba él, el programador. No estaba sentado. Estaba de rodillas sobre su escritorio, con la espalda encorvada, su cara prácticamente pegada a una de las pantallas. Sus manos no estaban en el teclado. Estaban arañando la superficie del monitor, con las uñas rotas, dejando surcos en el cristal. Ese era el rasguido. Su cabeza se movía de lado a lado, frenéticamente, susurrando, casi cantando, algo incomprensible, y el gemido salía de él. Era un sonido de pura agonía, pero también de una extraña euforia, como si estuviera sufriendo, pero lo disfrutara. Y de repente, se detuvo. Los rasguidos cesaron, el gemido se cortó, el zumbido de los ordenadores llenó el silencio. Se quedó totalmente quieto, la cara pegada a la pantalla, la capucha puesta. No se dio la vuelta, no me miró, pero lo sentí, joder. Sentí que sabía que estaba ahí. Sentí sus ojos perforándome, sin mirarme. Era como si la oscuridad de la habitación se hubiera vuelto consciente y me estuviera observando a través de él. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, tan intenso que mis dientes castañetearon. Mi corazón latía a 1000 por hora golpeando contra mis costillas. Mis manos sudaban tanto que la linterna casi se me resbala. Se me cortó la respiración. El aire en la oficina se volvió denso, pesado, como si el espacio estuviera lleno de una presencia invisible. Y entonces, muy despacio, el programador levantó una mano, sus dedos temblorosos y extendidos, y tocó la pantalla, dejando una mancha de sangre sobre el código verde, y susurró, pero esta vez pude entender una palabra, solo una. No sé si me la decía a mí
o a lo que estaba viendo en la pantalla, o a sí mismo, pero el tono era una advertencia, una amenaza silenciosa, una promesa. No lo dudé un segundo. Cerré la puerta despacio, con el máximo sigilo. La cerré, no la aseguré. Me di la vuelta y bajé las escaleras a toda velocidad, sin mirar atrás. Mis piernas apenas me respondían. Sentía el terror puro, salvaje, subiendo por mi garganta. Cada paso en las escaleras, el eco de mis propias pisadas, me parecía que me iba a alcanzar. Me parecía escuchar el zumbido de los ordenadores detrás de mí, bajando por el hueco de la escalera. Llegué al hall, empapado en sudor frío, temblando como una hoja. Me senté en mi silla, el pecho subiendo y bajando, intentando recuperar el aliento. Toda la noche me quedé pegado a los monitores de las cámaras, pero no volví a encender la de la 703. Las demás seguían funcionando, pero no la de él. En mi cabeza tenía la imagen del tío arañando esa pantalla, sus ojos vacíos, su voz diciendo, no. Al día siguiente pedí el traslado. No, miento. Presenté mi renuncia. Dije que era por razones personales. No volví a pisar ese edificio. Nunca más. No sé qué le pasó al programador. No sé si sigue ahí, en esa oficina, con sus pantallas, sus códigos y sus gemidos. No sé qué coño estaba haciendo. Ese proyecto secreto que no quería que nadie descubriera. Pero lo que sí sé es que esa noche me encontré con algo que no era de este mundo. O al menos, no era de un mundo donde las personas normales viven y trabajan. Y todavía hoy, cuando la noche cae y el silencio me rodea, escucho un zumbido lejano, y el escalofrío me vuelve a recorrer el cuerpo. Y me pregunto, ¿habrá alguien más en ese edificio, en las noches de lluvia, escuchando los sonidos de la 703?